Hola amigos del canal, espero que esté todo yendo bien. En este vídeo vamos a ver un vídeo que me he llevado, la verdad que me he llevado una sorpresa, porque este árbol yo lo llamo el árbol de los experimentos, y este es el árbol donde he estado, llevo ya, pues sinceramente llevaba intentándolo desde hace por lo menos dos temporadas. Pero también decir que ha sido más a lo rápido porque no había tenido tiempo, las púas no se habían cogido bien, lo había hecho con cinta no con esta cinta de injertar, que es mejor, sino con tiras de bolsa de plástico, y claro, todo influye. Y nada, aquí estamos viendo las púas, puse varias púas, el injerto es un injerto lateral. Y nada, para no hacer muy así el vídeo, que me ha pegado una púa. Ahora en breve la veremos. Por ejemplo, esa se ve que está seca. Hay dos se me han secado. Dos púas se me han secado. Y las otras están verdes. Y una ya ha despertado y tiene sus nuevos brotes. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo primero que hay que decir, que este árbol, por eso lo llamo el árbol de los experimentos, no es un árbol, o sea, este patrón, yo estoy prácticamente seguro que este patrón es un patrón de una pipa de un mismo hash que se cayó ahí o se sembró, o yo no sé si yo la sembraría cuando era un niño, estamos hablando de hace 20 años, eh, o más. Y esto, claro, esto ni se ha regado o si con el agua de la lluvia, por eso el árbol, el tronco sí, tampoco es tan grande, pero ese árbol lleva ahí un montón de años. No se ha fertilizado, no se ha... Os podéis dar cuenta que ni siquiera tiene la manguera de los goteros, porque lo tenía ahí, lo tengo ahí vamos, a la mano de Dios, como se dice. Y nada, y claro, pues como yo llevo diciendo, yo me he ido informando, cuando yo sembré los árboles no tenía mucha idea y me he ido informando y he aprendido a hacer pues estos injertos laterales que como veis, como veis el injerto lateral funciona porque hasta, mirad eso, ahí se aprecia ya el nuevo brote, y esto ha sido una sorpresa. Porque vuelvo y repito, esto seguramente es de una pipa de un mismo hash que se puso ahí. Yo creo que yo la sembré eso cuando era un niño. Entonces, pero ¿qué pasa con esto? Y ustedes dirán, bueno, una pipa de un hash, ¿y cuál es el problema? Se injerta y porque, a ver, tenemos que partir de que el árbol tiene que estar injertado para que dé fruta. No podemos coger una semilla de una fruta, sembrarla y esperar a que ese árbol nos dé fruta. No, no. Ese árbol tiene que injertarse. Pero ¿qué pasa? Que no, eso no es un patrón bueno. Un patrón es, a ver, lo que se llama patrón o se denomina patrón es coger una semilla, sembrarla y sale una planta. Normal, ¿no? Tú coges la semilla del aguacate, la siembras, esa semilla brota, revienta, como se dice, sale una nueva planta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esa planta tenemos que injertarla, porque si no, esa planta no nos da fruta, o nos da muy poca fruta. Se hace un árbol enorme, se hace un árbol muy grande y no te da fruta, te da un aguacate aquí, otro aguacate en la otra punta del árbol, o sea, eso no sirve, y aguacate de mala calidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el patrón, lo que se llama, o porta injerto, que es el primer árbol, que tú coges de la semilla y haces el arbolito, eso lo tienes que injertar, lo que estamos hablando. Pero esa semilla no puede ser una semilla de un hash, ni puede ser una semilla de un fuerte. Esa semilla tiene que ser, bueno, aquí normalmente se utiliza la variedad antillano, variedad orotava, y esas plantas eh, tampoco me puedo poner muy técnico, no sé por qué, sea por la variedad, por lo que sea, se utilizan para hacer los injertos porque son árboles que ya están más adaptados a la zona donde se va a sembrar. Pero aparte de eso es que el injerto pega fácil. O sea, tú haces un injerto lateral y bueno, a ver, es la naturaleza. Alguno, por muy buen injertador que tú seas,
va a haber alguno que no te va a pegar. O sea, eso no te preocupes, porque eso siempre pasa. Pero normalmente, si tú haciendo un injerto bien, te va a pegar. O sea, te va a agarrar. El injerto es lo que estamos viendo aquí. O sea, es coger un trocito, o sea, una púa, se llama esto, un brote de un árbol productivo de cualquier variedad que tú quieras cambiar en ese árbol. Si no sabéis lo que es un injerto, lo podéis buscar. Yo ya tengo algunos vídeos de cómo se hacen. Esto es un injerto lateral que para mí es uno de los mejores en el aguacate. Y tengo un vídeo de cómo se hace. Voy a dejar una tarjeta aquí arriba o algún enlace en la descripción o algo para que veáis el vídeo cómo se realiza este injerto, un injerto lateral. Creo que lo tengo bastante bien explicado y daros cuenta de que de eso, de que hasta en el mismo esto no es un buen patrón para injertar. Por eso no me habían pegado y por eso le cuesta mucho agarrar el injerto. Agarrar se refiere a eso, a que el injerto funcione y te empiece a echar nuevos brotes a partir de esa púa, te empieza a echar los nuevos brotes y ya tú a partir de ahí sale una nueva planta. O sea, a partir de ahí ya la planta va a ser la variedad de la púa. O sea, pues si la púa es de haz, pues será un árbol de haz y te producirá bien, te producirá fruta de haz. Pero lo que estaba diciendo, para no enrollarme, que el patrón tiene que ser un buen patrón de injertar. Repito, se suele utilizar variedad antillana, variedad orotava, que es un patrón que va más bien así para zonas un poco más altas. Esto se ha desarrollado durante años, este tipo de árboles. Son árboles, creo que es algo, no puedo ponerme muy técnico porque tampoco puedo dar todos los datos, pero creo que leí que era un árbol o sea, un cruce, algo como un cruce que se hizo de algún árbol que había aquí aquí en Canarias de hace un montón de años que traerían, pues no sé, bueno, el aguacate creo que procede de Sudamérica, ¿no? Si no me equivoco. Tampoco quiero dar datos falsos. Sudamérica o Centroamérica me parece que era. Y claro, esas variedades que llevan aquí, pues al igual, cientos de años y ya están adaptadas a los terrenos. Igual pero en otros países es lo mismo. ¿Qué aguacate se suele utilizar para patrón? O sea, vamos desde el principio. El aguacate, para que sea productivo, tiene que ser injertado. Pero injertado, o sea, no podemos coger una semilla de un árbol, vamos a ponerle un aguacatero Hass, de variedad Hass, comernos el aguacate, coger esa semilla, sembrar esa semilla y esperar que esa semilla, como es de Hass, mi planta va a crecer y me va a dar un montón de aguacate Hass. No, es que eso no funciona así. Tú tienes que injertar en un patrón que esté adaptado a esa zona, llame aguacate criollo, aguacate lo que sea, hay que informarse. Si no, a ver, todos los países tienen viveros y ahí en el vivero te informas. Intenta ir siempre a un vivero porque en todos lados pues hay viveros certificados, hay viveros sin certificar. Siempre es aconsejable ir a viveros, pues intentaré ir a viveros mejor, no tan solo por el tema de que te puedan engañar con los patrones, sino también por el tema sabemos por ejemplo que estamos hablando de aguacates, pues que el aguacate pues tiene tendencia a tener problemas de raíces, entonces te pueden venir ya la tierra infestada con fitóstora, o siempre es bueno ir a viveros un poquito más reconocidos, que alguien haya comprado y eso, pero bueno, eso es un consejo que yo doy. Y entonces el procedimiento es este. Tú no puedes coger una pipa de aguacate Hass, por poner un ejemplo, para no liarnos mucho. Sembrar esa semilla de aguacate Hass y esperar que el árbol te vaya a dar un montón de aguacate Hass. Porque no funciona así. No funciona así. No, es que no funciona así. Tú tienes que coger una semilla de aguacate, el que tengas ahí, adaptado a esa zona, que suele ser bueno para después injertarlo. Que es lo que injertar es esto, es lo que estamos viendo en el vídeo. Coger un trocito o sea, una púa
de un hash o de un fuerte o de la variedad que tú quieras. Se le hace repito, voy a dejar un enlace ahí en las tarjetas del vídeo para ver cómo se hace un injerto. Tú coges, cortas, siembras la pipa esa del aguacate criollo, que te salga el arbolito, más o menos al año, por ahí, que ya si lo has cuidado, lo has regado, le has echado un poquito de abono y tal, ese árbol ya tiene un tamaño considerable, bueno, para tú hacerle el injerto. Le puedes hacer el injerto lateral o el injerto de cuña, también que yo prefiero el lateral, que es así como este. Y entonces tú haces el injerto y ya a partir de ahí el árbol sigue creciendo, pero tú le cortas las otras ramas ya cuando el injerto esté pegado, y ya a partir de ahí tu árbol se forma a ser un hash, porque ya sigue creciendo a partir de la púa esa que le pusiste de hash. Ya el árbol ya no te va a ser un aguacate criollo. No, el árbol ya va a empezar a crecer a partir de esas ramas del aguacate hash. Y nada, solo se va a quedar lo que es el patrón, se llama el patrón, o el portainjerto, que es el aguacate criollo. Y ese es el funcionamiento de los aguacateros. Todas las fincas, sea el país que sea, todas las fincas o todos los aguacateros productivos tiene que estar injertado. Y nada, señores, más o menos eso. También decir, antes de que se me olvide, también creo que lo vimos en el vídeo, cuando lo que tenemos que hacer es los reventones, los brotes que están saliendo por debajo del injerto, todos estos brotes que son brotes del portainjerto o del aguacate criollo, que vuelvo y repito, esto no es un aguacate criollo, esto no es no es una buena planta para hacer un injerto, por eso no me habían pegado, por eso no quería pegar el injerto, porque no es una planta para eso, no es. Estoy seguro de que esto era una semilla de un hash, pero bueno, una sorpresa que ha pegado, después de varios intentos, ha pegado el injerto, muy contento, y a ver qué es lo que pasa. Seguiremos grabando vídeos y con la evolución de este injerto. Decir también que hay pues creo que son 2 o 3 más que no se han secado, todavía están verdes, o sea, estamos a principios de septiembre, hay posibilidades de que alguna de estas púas siga reventando. Seguiré grabando más vídeos para entretener y para informar y ver cómo sigue el injerto, pero creo que más o menos, porque siempre me gusta dar pues los datos como son y que os sirvan. Más o menos, para no enrollarme, hacer el vídeo muy largo, eso. Una semilla de un aguacate criollo o antillano o lo que sea. La sembramos, después hacemos el injerto con una púa de una variedad que nosotros queremos cosechar. Nosotros queremos tener el árbol de esa variedad. Y esa es la función. Por eso yo estoy haciendo un injerto aquí. Porque si no diría, bueno, cojo una semilla de un hash, la siembro y ya está. Y yo tengo árboles y me da un montón de fruta de hash. No, pero es que no funciona así. No produce, el árbol no produce así. El árbol tiene que ser injertado. Y nada, señores. Lo que estaba diciendo, antes que se me olvide. Que hay que sacar todos los brotes para que ese injerto siga con fuerza y la planta le mande la savia y la fuerza y los nutrientes a ese nuevo brote del injerto. Todas las hojitas, todos los brotes que salgan por debajo en el patrón, en el árbol antiguo, tenemos que sacárselos para que toda la energía y toda la fuerza vaya a ese nuevo brote del injerto. Eso es bastante importante. Tenemos que sacar todos los pequeños brotes que la planta vaya echando, vaya sacando, que no sea del injerto, para que toda esa energía le vaya al injerto y ese injerto crezca más rápido. Nada, eso. No me alargo más. Espero que les haya gustado el vídeo, suscríbanse al canal y un saludo.